Buenos días. Buenos días, señores estudiantes. Tengan la bondad. Encienden su cámara, por favor. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, ¿y usted cómo le ha ido? Excelente. Enciendan sus cámaras, por favor. Primero, dándole gracias a Dios que nos tiene con vida, nos ha dado un día más, estamos llenos de salud y estamos en este momento para escuchar una clase de sociología de la comunicación. Enciendan sus cámaras que les voy a tomar la foto. Pongan la sonrisa más bonita, porque sé que está saliendo en las redes de la universidad este video. ¿Sí? Ok, listo. Ronald, no te veo sonreír, ¿no te gusta la clase? Ronald, ya ves que te ves muy bien. Ronald, sonríele. Angélica también está toda triste. Angélica Orozco. Sonría, sáquese la mano de ahí que le parece como que está con pereza. Eso, sonríale a la cámara que le voy a tomar la foto. Ya ve que se ve muy bonita. Cuando se pone toda seria se la ve como que está amargada, ¿no? Usted es una niña joven todavía, eso tiene que estar siempre llena de vida y regocijo. Ok, muy bien, chicos. Vamos a comenzar la clase. Salieron preciosos en la cámara, salieron preciosos en la foto, después se las envío. Bien, chicos, vamos a continuar con la asignatura de Sociología de la Comunicación, esperando que todo nos vaya bien hoy. Comenzamos con la parte continuando con la parte de la introducción de la sociología. Nosotros habíamos dicho que era la sociología de la comunicación, su concepto. Habíamos especificado que cuando hablamos de sociología de la comunicación, estamos directamente hablando de esa forma comunicativa que tiene la sociedad con los medios de comunicación. Así que tienen que hacer mucha diferencia entre lo que es el concepto de sociología y sociología de la comunicación. Esto ya les dije en la historicidad, que era importante para que nosotros nos comuniquemos con grandes masas, con grandes grupos, y lo que tenemos a la mano son los medios de comunicación. Así que nosotros estamos viendo que la sociología de la comunicación permite comprender al individuo y la importancia de la comunicación social por medio de qué? Por esa forma de mantener la afluencia de la comunicación por un medio que nosotros conocemos como es el medio de comunicación. Cualquiera de los medios de comunicación que nos sirve para comunicarnos con grandes masas, eso ayuda a que el individuo pueda socializarse y eso también ayuda a adaptarnos a la sociabilización de un mundo entero. El auge de la comunicación como disciplina científica se debe a la aparición de los medios de comunicación, como lo habíamos dicho antes, y la comunicación siempre está presente en todos los procesos sociales. Nosotros no podemos estar solos sin comunicarnos. Si estuviésemos un momento sin comunicarnos, yo creo que estaríamos entrando a un estado de depresión. Entonces nosotros como seres humanos, seres sociables, necesitamos siempre tener a alguien con quien conversar o grupos con quien también dialogar o comentar ciertos aspectos que nosotros vemos en los medios de comunicación o de pronto de la vida real, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de poder comunicarnos con los medios de comunicación, tenemos que siempre presentar y conocer por qué fuente nos vamos a enviar, cuál es el medio, cómo vamos a enviar ese mensaje para que llegue al preceptor o al receptor. Nosotros como emisores tenemos muchos medios donde podemos comunicarnos. Actualmente ustedes tienen su móvil. Si no tuviesen su teléfono celular, de pronto no podrían comunicarse ni con sus familiares, peor con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros poder enviar ese mensaje necesitamos llevar esa señal a otro organismo por medio de esa fuente, de ese medio, y para que llegue inmediatamente esa forma de comunicación o el mensaje al receptor, que este a su vez pues va a responder adecuadamente. Ustedes ven cuando tienen una llamada telefónica, si tu compañero o amigo está con buen deseo de escucharle, escucha todo lo que usted está diciendo. Pero si no tiene buen momento dice no, espera, llámame en otro momento porque en este momento no te puedo escuchar. Entonces,
significa que ese receptor no quiere llevar no quiere escuchar nada, absolutamente nada, ni una señal de esa fuente que usted le manda como emisor. Entonces, siempre debemos existir en la comunicación los elementos principales, ¿verdad? Está el emisor, nosotros tenemos por qué medio, qué fuente vamos a utilizar para que llegue ese mensaje al receptor. Entonces, todos los medios de comunicación tienen su configuración dentro de las sociedades modernas. Nosotros ya estamos modernizados, estamos tecnológicamente globalizados y estamos haciendo la misma forma de estudio como hacen todos los países a nivel mundial, que es utilizar las herramientas que nos da la tecnología del Internet para poder así comunicarnos y también educarnos en este proceso. Sabemos que es un poco difícil adaptarnos a esto, que muchas veces la señal no nos está llegando muy clara, entonces no deja que sea la forma tan explícita como cuando es presencial una clase, pero así estamos en el mundo moderno y tenemos que actualizarnos, adaptarnos y adecuarnos a eso. Bien. También sabemos que mediante los medios de comunicación nosotros podemos escuchar o podemos sacar, una vez que escuchamos una información, una opinión pública. De esa opinión pública muchas veces no le damos importancia. Decimos, es una opinión pública, pero cuando hablamos de la opinión pública no es el resultado reflexivo de un pensamiento, ni siquiera criticamos, tal vez nos estamos acondicionando a escuchar y eso es todo, pero nosotros no sabemos hacer crítica. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento propio, el pensamiento crítico de la gente ya no piensa, ya no razona, sino que se acomoda o se acondiciona o acepta lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, esa opinión pública como que no hace de un pensamiento crítico que pueda ayudarnos a razonar que lo que se está diciendo está bien o está mal. Nosotros no lo analizamos en esa forma, no juzgamos, sino que escuchamos, ok, está bien, es lo que nos dijeron en los medios de comunicación, es lo que nos dijeron en las redes, pero nosotros no analizamos. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha hecho un poco vagos, ya no leemos para poder nosotros tener ese pensamiento, ese cerebro con ideas múltiples para poder decir esto está bien, esto está mal, tengo que refutar, tal vez lo que yo diga está correcto, pero ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo llevo hacia un medio para que ellos entiendan? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la opinión pública? El poder que domina a todos estos medios de información es el poder económico. Entonces, nosotros nos aceptamos las ideas que nos dan los medios de comunicación, pero están escondiendo muchas veces los medios de comunicación muchas informaciones que en realidad para las sociedades son importantísimas, pero no les conviene, porque el poder económico les dice, ustedes tienen que solamente llevar este lineamiento de las ideas que nosotros como gobierno estamos llevando. Entonces, es importante saber que la opinión pública siempre opina en forma mediática. O sea, los medios de comunicación son los únicos que dan la opinión pública, donde nosotros como seres humanos razonables, más que todo si analizamos ciertos aspectos de lo que nos dan los medios de comunicación, nadie nos va a hacer caso, porque el poder tiene que ser muchísimo. Se tiene que pertenecer a una clase demasiado alta para que pueda hacer su protesta y decir, no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, esta es mi opinión y ahí esto es lo que me voy a centrar en lo que yo he pensado, en lo que he criticado. Entonces estamos siendo unos individuos que estamos aceptando todo lo que nos dicen, pero sin embargo no pensamos, no analizamos los sistemas de los medios de comunicación que nos informan para poder nosotros tener nuestra propia opinión pública. Entonces, los medios de comunicación tratan de sacar eso, sí, su opinión pública, pero en realidad no nos satisface mucho a eso. A la sociología de la comunicación también se la llamaba como una sociología moderna, se le llamaba como los hechos modernos de la comunicación, también se la llamaba como ciencia de la comunicación pública, para poder decir
y proponer que la sociología de la comunicación pues es básica en todas las áreas de trabajo, en todas las áreas de profesiones, porque tenemos que comunicarnos y tenemos que socializarnos. Entonces es una asignatura muy básica. El proceso a través del cual un conjunto de signos que se han tomado como un cuerpo para llevar el mensaje, siempre es trasladado de una a varias personas. Si es trasladado de una a otra persona, nosotros estamos convirtiéndolo en un diálogo. El diálogo donde va el feedback de que tú preguntas, te responde la otra persona, que también es básico en el momento cuando estamos haciendo una entrevista. Una entrevista lo hacemos face to face, solo entre dos personas, podemos hacer entre tres, entre cuatro, pero no podemos llegar a una gran masa para hacer una entrevista. Entonces, cuando hacemos una encuesta, sí, nosotros llegamos a grandes grupos y esto es lo que también nos enseña la sociología de la comunicación. Entonces, siempre vamos a recibir de varias personas ese significado que es muy equivalente al mensaje que nosotros intentamos darle. Y esto es lo que nos trae como muchos resultados de que el acto de la comunicación es básica dentro de la sociología. Entonces, dentro del concepto de sociología de la comunicación, tenemos que aquí nace la parte importante. Aquí nace la parte reflexiva, donde vemos que es la manera de transmitir y dar atención particular a grandes masas, y es lo que nosotros vamos a representar por algo simbólico o signos que nos van a dar lo que nosotros hablamos en el lenguaje o lo que escribimos en un medio de comunicación. Muchas veces en los medios de comunicación de masas, como en la televisión, la prensa, la radio, el cine, el internet actualmente, siempre nacen de esa mediación que nosotros tenemos con los seres humanos. Y aquí pues el resultado del concepto, que ya lo dijimos la vez pasada, que es la manera que estudia todas las implicaciones socioculturales del individuo que nacen de la mediación simbólica, en particular con los medios de comunicación. Entonces, ya yo les pongo en claro esto y nuevamente les repito, porque cuando hacemos los exámenes, yo les pongo algunos conceptos y les pongo completo. Y luego me hacen conceptos de sociología. Queremos que hagan la diferencia entre sociología pura y sociología de la comunicación. Entonces, siempre tienen que ustedes ver que la sociología en realidad es la ciencia, parte de la filosofía que estudia el ser humano, su comportamiento en sociedad, estudia los efectos, los fenómenos que suscitan en una sociedad y cuál es el comportamiento del ser humano. Esta es netamente sociología. Y cuando hablamos de sociología de la comunicación, estamos hablando ya fuera de esto, aparte del comportamiento del ser humano en sociedad, la forma como se va a comunicar con las grandes masas. Y para esto necesitamos siempre la intersección de los medios de comunicación de masas. Eso es importante. ¿Y cómo lo vamos nosotros a elaborar ese mensaje de la comunicación en la sociología de la comunicación? ¿Es por medio de qué? Por medio de esos grandes medios que ustedes ya conocen: radio, televisión, cine, el internet, y todo lo que nosotros consideramos como parte de la comunicación en grandes grupos. Siempre van a participar los medios de comunicación. Bien. Cuando nosotros estamos hablando de medios de comunicación, estos medios de comunicación, ¿qué hacen? Hacen que se haga una investigación, se estudia todo lo que va a ser mediático, todo lo que tiene que ver con examinar siempre lo cultural, lo económico, lo social. O sea, los medios de comunicación, nosotros vamos a tener varios ámbitos, con ellos nos vamos a informar de muchos aspectos: cómo está la economía en el país, cómo está el proceso de la salud en el país, cómo está el estado emocional de los individuos en nuestro país con esta pandemia que estamos ya casi culminando aparentemente, pero ya estamos mejor.
cómo estamos nosotros en nuestros hogares, cómo nos estamos sintiendo con nuestras familias, cómo nos estamos sintiendo en los trabajos, algunos que fueron hasta despedidos de sus trabajos, cómo sienten en sus hogares. Entonces, ahí es donde vamos a ver muchas actividades de tipo económico, social, cultural, cómo se mantienen los grupos culturales, étnicos de países de la Amazonía, por ejemplo. Entonces, esto de aquí, ¿quiénes nos informan? Nosotros nos informan son esos medios de comunicación. Si nos interesa mucho saber sobre algo cultural, ¿qué hacemos? Buscamos, investigamos para poder afianzar más conocimiento de esto y poder llegar a realidad a la expresión propia mediante el mensaje escrito o hablado dentro de la radio, la televisión o la prensa escrita. Tenemos algunos sociólogos que hicieron muchísimo en trabajar en esta área de la comunicación junto con la sociología. Tenemos a John Baptiste Stone, Austin O'Higgins, tenemos a Gottman, tenemos a Schurz, a Hauerman, que fueron unos sociólogos que hicieron mucho, son filósofos también, hicieron mucho con la semiótica, con la sociología, con la epistemología. Ellos actuaron siempre que el individuo es un ser sociable. Ellos decían que el ser sociable, para ser sociable, se tiene que mantenerse una comunicación con alguien. Porque si nosotros no mantenemos comunicación, no va a haber sociabilidad. Entonces, los estudios de la sociología de la comunicación se dedica a todos los efectos que producen los mensajes cuando son enviados a través de los medios de comunicación. Eso es importante porque estos mensajes van a generar ciertos aspectos diferentes en nuestra personalidad y en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque los medios de en nuestras mentes hacen que nosotros cambiemos el estilo de vida, que cambiemos nuestra forma de ser, receptamos todo lo que nos dicen e incluso los medios de comunicación nos ayudan a estar a la moda. Esos cortes de cabello, esas formas de pintarse, esa forma de vestirse, esa forma de hacerse tatuajes, todas esas formas son varios modos de vida que nosotros vamos adquiriendo de acuerdo a los medios de comunicación. Porque si no existieran los medios de comunicación, posiblemente nosotros no estuviésemos, como dice, a la moda. Nosotros, por medio de los medios de comunicación, nosotros podemos cambiar nuestro celular cada vez y cuando está más moderno, y quiero un celular o un equipo que me vaya a ayudar para mi forma de trabajo, que pueda grabar los videos más claros, que pueda tomar fotografías, que pueda mantener una constante relación entre la sociedad cuando voy a cubrir un evento noticiero, que puedo hacer un enlace inmediato, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos viendo toda esta forma especial que tenemos dentro de los medios de comunicación. Y para eso, pues, tenemos que estudiar los elementos primordiales para la sociología de la comunicación. Dentro de los elementos primordiales, vamos a cambiar, tenemos la acción social y la comunicación. Uno de los primeros elementos, esto se tomar de un examen. Los elementos primordiales para la sociología de la comunicación tenemos dos, la acción social y comunicación y la comunicación de masa. Son dos elementos primordiales que necesitamos para el estudio de la sociología de la comunicación. Entonces, tenemos la acción social. La acción social, pues, nosotros vemos como una actividad que siempre va a tener un sentido con quienes lo vamos a realizar. Y se distingue siempre de la comunicación en que estamos orientados al cambio. La comunicación siempre se distingue por una prioridad donde existe un autor, un actor, ese autor o actor que va a transmitir siempre una ciencia o una forma de ser para darnos la información con éxito. Y existen varias interacciones entre el emisor y el receptor, siempre van a existir, porque muchas veces cuando el emisor no envía bien un mensaje, el receptor lo va a recibir el mensaje distorsionado. Entonces tiene que ser muy claro y explícito para que pueda llegar esta buena relación entre el emisor y el receptor. Porque si no envías bien el mensaje, pues el receptor lo va a recibir mal. Y tenemos que la interacción comunicante por parte del emisor y la interacción comunicativa
sector, ahí viene a ser una comprensión. Yo la vez pasada, cuando estábamos hablando de la cronología, decía que para unos autores la importancia del mensaje era la forma como el emisor enviaba el mensaje, para que exista una comprensión. Y si existe una comprensión, hay una atención primero, porque nosotros podemos escuchar algo, pero no le damos importancia, lo escuchamos y se quedó, no hubo ningún aprendizaje. Atendemos, vamos a comprender y por supuesto vamos a tener una respuesta, que es la comprensión y podemos dar la respuesta de la opinión. Entonces, eso es la interacción comunicante. El emisor tiene que estar siempre en interacción comunicativa por parte del receptor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiero yo que conozca el emisor para que tenga una respuesta positiva? Y por ende, pues va a existir una comunicación en sí misma. Ahí se presenta una buena comunicación. La interacción comunicante por parte del emisor siempre tiene una recepción. La recepción que es el destinatario. Y esto es lo que va a llevar la comunicación para poder llegar así a la comprensión. Si no hay comprensión, entonces no hay en realidad el proceso de la interacción comunicante. En la actualidad, los medios de comunicación pueden convertirse en graves inconvenientes si no son bien utilizados correctamente. Ustedes se dan cuenta que las redes sociales muchas veces pueden perjudicar a un individuo o lo pueden en realidad hacer exitoso o famoso, porque los medios de comunicación, más que todo las redes de comunicación, van a llevar esta forma de cómo utilizarlo mejor. Muchas veces las redes te sirven para hacerte daño, o pueden hacer también, las redes se utilizan para procesos negativos de la sociedad, pero si nosotros no queremos utilizarla como eso, porque ustedes están educándose como futuros comunicadores, entonces tenemos que buscar lo mejor que tenemos dentro de esto. ¿Qué es lo que encontramos en las redes? Esto está bastante positivo, que puede ser como una experiencia propia de autoeducativa para mi profesión. De caso contrario, pues esto no me sirve, ¿para qué verlo? Entonces yo tengo que saber utilizar las redes de comunicación. Todas las redes tenemos que saberlas utilizar y también los medios. Si nosotros utilizamos un medio de comunicación, una radio, una televisión, tenemos que ver que cumplan las funciones que queremos dar como comunicadores. Como es informar, entretener, también educar, que es lo importante, educar, y por supuesto pues tener un raciocinio de lo que se dice en los medios de comunicación. También en la mayoría de esta sociedad, la problemática es de que la población, cuando utiliza los medios de comunicación, a veces los manipulan. La manipulación de la sociedad es lo que hace que disminuya esa forma de socialización y el contacto con lo natural. Entonces, nosotros cuando somos reporteros o trabajamos con medios de comunicación, lo que nosotros llevamos al medio no va a salir tan exactamente como usted lo hace. Cuando llega al medio, esto se va a tener un proceso en donde se tiene que editar ciertos aspectos que no están de acuerdo, porque cada medio de comunicación lleva un lineamiento, y si usted está en contra de ese medio, entonces no va a salir en ningún momento su mensaje hacia el sector. Entonces, esto siempre va a ser moderado o va a ser controlado en la edición cuando usted está trabajando en un medio de comunicación. Así esté usted muy certero que haya acudido a ese lugar y que en realidad es lo que yo vi, pero sin embargo está yéndose en contra de las leyes de comunicación, entonces ese medio tiene que mejorarlo para que no perjudique ese aspecto suyo. Y si en caso, por A o B motivo, llegó ese mensaje tergiversado hacia un receptor por medio de un medio de comunicación, porque de pronto no hubo la edición en el momento, y saben que lo que usted dijo está de pronto yéndose en contra de los medios de comunicación, puede ser sancionado. Entonces, tenemos que también tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, el otro aspecto, vamos a cambiar la diapositiva, donde tenemos la comunicación de masas. La comunicación de masas es la función comúnmente están ellos utilizando y que tienen relación con como un papel principal dentro de la
del análisis de la relación y la comunicación de masas, por la existencia de la sociedad, va aparejando a la comunicación y la evolución, cómo se encuentra dentro de la humanidad, y da lugar siempre a esta interrelación que más que todo ha existido y exige que exista una ampliación del sistema comunicativo. La investigación de masas, de la comunicación de masas, están estudiando, como les había dicho anteriormente, siempre las funciones de los medios. Este es un elemento principal. ¿Qué función cumplen los medios? ¿Qué métodos vas a utilizar para llevar ese mensaje a una sociedad? Y la influencia que va tu mensaje a ocasionar en la sociedad, en el receptor. Porque yo les decía anteriormente que los medios de comunicación sí van a influenciar muchísimo en las vidas nuestras, porque es así como nosotros cambiamos muchas veces nuestra forma de pensar. Sus posiciones en el sistema social y político, comprender todo lo que nos quieren decir los medios de comunicación sobre la vida social de cada individuo. Yo le dije que un medio de comunicación o un mensaje en una red social lo puede hacer que el individuo se haga famoso o también destruirle su vida para siempre, ¿no? Entonces, los medios siempre consiguen ampliar el horizonte espacial y temporal de todos los individuos. Entonces, en realidad, los medios de comunicación tratan de capturar a la audiencia. ¿A qué le llamamos audiencia? A todos los individuos que ven un medio de comunicación o que se informan por este medio de comunicación, así sea por un móvil, por sus redes, lo que sea. Entonces, siempre teniendo que producir un material con características propias que te haga reaccionar y que tengas una opinión pública, que puedas comprender que en realidad lo que estás escuchando, tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero en realidad tenemos que aceptarlo porque estamos en un estado donde estamos gobernados por una forma especial que es en realidad los medios que pertenecen a la sociedad. Bien, los medios de comunicación son una parte primordial y esencial de los procesos de comunicación de estas sociedades modernas. Porque si nosotros no tuviésemos un televisor, de pronto, ¿cómo vamos a ver las noticias? ¿Cómo vamos a escuchar una noticia? Y si no tenemos un internet, tampoco no podemos ver las noticias internacionales. No tenemos un móvil donde nosotros podamos concretar en realidad toda más que toda la información a nivel qué es lo que está sucediendo en nuestro país, sería imposible que nosotros estemos actualizados dentro de los contenidos que se dan. Entonces, hablamos que actualmente los medios se han convertido en jueces de la verdad. Son ellos quienes deciden y dictan modos, consumos, modelos de vida y establecen lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque nosotros tomamos siempre tal vez las formas de vida, las formas de la moda por medio de esto. Sabiendo que todos los medios de comunicación son las revistas también. Ustedes ven que muchas veces están comprando en las revistas sus ropas, sus perfumes, sus cremas, y también van a influir muchísimo porque te dicen que hay una promoción, si compras un perfume te dan 2, entonces ya dice, bueno, ya tengo para un regalo. Pero ¿qué pasa? Que de pronto viene el engaño. Cuando te traen en realidad el producto, solo tienes el perfume de 300 cc y un perfume pequeñito de 50 cc. Te engañaron. ¿Por qué? Porque nosotros vemos y los medios nos influyen muchísimo, nos influyen. Y siempre, también cuando vamos a los comisariatos, lleve 3 productos y pague 2. Mentira. Esos productos los estamos pagando con intereses y nos engañan. Ah, sí, yo compro 4 pastas y pago solamente 3, pero te están cobrando. Que vienen los viernes negros, que sí, que baja al 50%. Mentira. Eso te costaba, un plasma te costaba 1.200, pero dice, como antes costaba 2.000, ahora están a 1.200. Eso te costaba. Eso siempre costó. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos mucho manipular por los medios. Y vemos y observamos y todos creemos, pero en realidad, si nos ponemos a analizar, todos nos están engañando. Nadie va a perder. Nadie va a perder. Si tú compras un anillo de oro en $300, tú tienes que ganar, por lo menos
te lo vendo en 350, pero no te lo vas a vender en 250 o 150, no estás perdiendo. No, eso es falso. Entonces, los medios de comunicación sí están influyendo. Y es así que la realidad social, vamos a cambiar la diapositiva, donde vemos que la realidad social es lo que nosotros estamos viviendo. Esa realidad que nosotros hablamos dentro de la realidad social, estamos hablando dentro de lo que es la sociología de la comunicación. Y vamos a ver también cuáles son los fundadores, de precursores. Y mucha atención, porque ustedes van a tener un trabajo sobre esto, que está en la plataforma. ¿Cuáles son los fundadores de la sociología de la comunicación? Yo solamente le voy a hablar a breves rasgos, porque ustedes son los que van a hacer la investigación propia para mandar como trabajo autónomo. Entonces, en la plataforma ustedes van a encontrar, por favor, pónganle mucha atención, porque el grupo anterior estuvo con este problema, que ya cuando yo les había explicado, me dicen, Miss, encontramos como 10 precursores de la sociología. Le dije, ¿de la sociología o de la sociología de la comunicación? Porque si nosotros hablamos de la sociología, no solamente encontramos 10 ni 11, encontramos como 20, porque era una parte de la filosofía, como yo les decía. Entonces, los filósofos comenzaron a conocer la forma de cómo se adaptaba el individuo en el medio ambiente, cuál era su comportamiento. Pero ya cuando estamos hablando de la sociología de la comunicación, somos aquellas, pero estamos hablando de esos sociólogos, filósofos, investigadores, que se preocuparon por el campo comunicacional del individuo con grandes masas. Y de eso es lo que vamos a hablar. Aquellos que estudiaron la atención de los medios de comunicación de masas, que se dieron cuenta cuáles eran los efectos, cuáles eran las funciones de tener un medio para tener la comunicación y cómo influía dentro de las mentes de cada uno de nosotros para hacernos consumidores. Ustedes se dan cuenta que de pronto su papá, su mamá, les encanta ver una novela a cualquier hora, pero dejan de hacer todo porque no se quieren perder su novela porque sigue el siguiente capítulo que es importante. ¿Qué está haciendo ese medio? Te está influyendo en tu mente. Entonces, como te está haciendo seguidor a eso, seguramente pues ya te haces un agente consumidor de ese canal. Y por ende, pues tú vas a influenciar también en otras amistades y te va a decir, sí, si tú no la ves, esa novela es chéverísima, muy buena, habla de la vida real, qué sé yo, que no sé cuánto, oye, pero se ve, pero así como nosotros estamos viviendo nuestra vida. Y entonces influyes hacia otra persona y así va aumentando la estructura del ser humano para poder mantener dentro de esa atención que tú quieres. Y así pues tenemos a un primer fundador, precursor de la sociología de la comunicación, como es Harold Laswell. Entonces, Harold Laswell es, cambiamos, vamos a cambiar, no están viendo a Harold Laswell, ¿no? No están viendo, ¿no? Bien, entonces, Harold Laswell, la fuerza que tuvo para poder hacer uno de los principales dentro de la comunicación social era de su análisis entre el emisor, el análisis de los contenidos, el análisis del medio, análisis de la audiencia y el análisis de los efectos. Él estudiaba los medios de comunicación mediante estos efectos porque era importante. Y esto es lo que nace para ustedes como comunicadores cuando van a hacer van a cubrir algún evento o van a hacer alguna entrevista. Y ustedes siempre van a tener las preguntas que qué, cómo, cuándo, cómo, por dónde, de qué, ¿verdad? Entonces, Harold Laswell decía, pues, nosotros tenemos que ver el análisis del emisor. El emisor, ¿quién es? Soy yo, que yo voy a enviar un mensaje para analizar qué es lo que quiere la sociedad, qué es lo que voy a hacer con la sociedad. Entonces, yo tengo que ser, en realidad, un descubridor de esa sociedad, analizándola, qué es lo que voy a enviar en un noticiero. ¿Qué dice? Entonces, eso es importante. ¿Qué voy a decir a esa sociedad para que crean en mí? Por supuesto, analizando un buen contenido. ¿En qué canal? Entonces, vemos también dónde lo puedo realizar. Si de pronto lo mando en las redes, tal vez no me van a hacer caso. Si lo mando en la televisión, tal vez vamos a tener más audiencia porque el ser humano le gusta ver y observar, escucha y analiza. Entonces, de pronto él debería también eso, ¿por qué canal voy a mandar el mensaje? El análisis del medio es importantísimo para Harold Laswell. Él lo decía que también hay que analizar la audiencia, cómo la va a receptar.
Yo si quiero mandar algún mensaje o quiero mandar algún contenido, tengo que ver para qué audiencia lo voy a mandar, porque si es sobre moda, moda juvenil, no le voy a mandar a una audiencia de personas que tienen 70, 80 años. Difícil, porque me van a decir que ese contenido no sirve para mí, porque eso ya viví hace muchos años. Entonces tiene que ser de acuerdo a eso, al análisis, ese mensaje para quién. Si es para una audiencia de juventudes, de niños, de adultos mayores, tengo que ver qué mensaje. Tal vez a ellos les gusta saber de pronto cómo estamos viviendo dentro de nuestra economía, cuál es la forma de cuidarnos para evitar la infección de la pandemia, etcétera, etcétera, que son fases importantísimas que nos van a servir para todos. Y también el análisis del efecto, que con la pregunta ¿con qué efecto? O sea, ¿por qué tiene que ser el efecto? Porque yo les decía que los medios de comunicación van a influir muchísimo dentro del ser humano, en las mentes del ser humano. Le cambian su estilo de vida, le cambian su forma de ser. De pronto te vistes a la moda porque ves que en realidad esa es la moda juvenil, que si te vistes como antiguamente te estabas vistiendo, tus compañeros te van a criticar y te dicen te estás vistiendo como viejo, no utilizas, no te pones la ropa de la moda, no te haces esos cortes modernos, en realidad te estás arruinando. Es lo que dice la juventud cuando están hablando entre ustedes mismos. Entonces siempre tenemos que ver ese análisis del efecto. Bien, tenemos otros pensadores más que trabajaron mucho, cambiamos la diapositiva para poder que vean ustedes los otros precursores de lo que son, que vieron realidad por la sociología y la comunicación. Y a él tenemos Paul Lazarsfeld, que era un gran sociólogo, investigador, y que él decía para estudiar esa sociedad que necesita comunicarse con otros, tenemos que hacerlo por medios de encuestas. Ustedes ven muy bien que cuando ustedes quieren sacar un proyecto, ¿qué hacen primero? Una encuesta. ¿Qué es lo que puedo hacer para sacar mi proyecto para que sea exitoso? Para estudiar, es hacer ese estudio y sondeo sucesivo que van a llevarte a tener un tema en sí que te van a servir para hacer la investigación. De caso contrario, tú no lo vas a hacer por hacer. Y así se hacen todos. Si tú quieres poner un negocio, también haces una pequeña encuesta en la zona donde vas a poner tu negocio para saber cómo te va a ir. Te va a ir, si tú ves que tienes respuestas positivas, que hay la mayoría que dice, sí, es verdad que aquí hace falta este tipo de comercio o este tipo de actividad que se va a realizar, entonces tú dices, es aquí donde yo tengo que poner mi negocio, porque aquí es donde, pero si te dicen, no, esto es muerto, aquí nadie compra nada, la gente sale más al centro, qué sé yo, entonces buscas otro, siempre por una encuesta. Y Paul Lazarsfeld también hacía las encuestas de los estudios sociológicos por sondeos. ¿Qué es lo que yo tengo que sacar en un medio de comunicación? ¿Qué es lo que le va a gustar en realidad a la audiencia leer, escuchar o ver dentro de un medio para que sea exitoso? De caso contrario, pues no va a tener ningún propósito realizar algo. Kurt Lewin también era otro estudioso que se centraba mucho en la información interpersonal entre grupos pequeños para luego irse a los grupos grandes. Entonces, él le gustaba siempre buscar el conversatorio con grandes masas pequeñas y luego iba agrandando el grupo de investigaciones para poder decir qué es lo que más les interesa a ellos. Entonces, él también decía que para nosotros, después de tener una información interpersonal, vamos a necesitar un medio para poder enviar esos mensajes hacia un grupo más grande. Y la mejor forma es buscar un medio de comunicación, que es lo que nos va a llevar a las grandes masas. Y Karl Obland era otro de los precursores de lo que tenía que ver de la comunicación, un sociólogo, era psicólogo a la vez, y él más que todo buscaba qué efectos producían los medios de comunicación a las sociedades. Si yo envío un mensaje donde les digo que todos los estudiantes que están en la estatal, la Universidad de Guayaquil, van a recibir una bonificación por estar estudiando y aceptando este tipo de educación, ustedes de pronto todos se pondrían alegres. Habría una alegría, pero total de todos los alumnos, porque saben que van a tener un incentivo de premio por
haberse adaptado a este medio. Pero si le dicen, todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ¿no?, tienen que pagar sus matrículas por estar haciendo este tipo de estudios por online, que nos está costando muchos recursos a la universidad. Entonces, todos nos pondríamos a la final a protestar. Entonces, ese es el efecto psicológico que estudiaba Carl Hoagland. Entonces, Carl Hoagland decía que siempre hay que analizar la parte psicológica de los efectos de las más medias que van a ocasionar al receptor. Entonces, tenemos aquí cuatro precursores de la sociología de la comunicación, donde ustedes van a llevar en realidad a hacer el estudio más preciso que tiene que ver con la sociología de la comunicación. Ustedes van a encontrar estos autores, grandes cosas, que filósofo, que estuvo en matemáticas, que descubrió la parte de las ciencias naturales y qué sé yo. No quiero eso. Yo quiero que ustedes se concentren más en lo que es la sociología de la comunicación. ¿Qué es lo que ellos aportaron para que la sociología de la comunicación se haga como una ciencia y no una disciplina? Porque sabemos que la sociología es una ciencia, pero se auxilia de la disciplina de la comunicación. Entonces, eso es lo que yo quiero. Por eso les estoy poniendo algo pequeñito como para que ustedes de ahí puedan alinearse de lo que tienen que hablar y mandar el trabajo autónomo. Antes de continuar, voy a abrir en realidad, micrófonos para que ustedes hagan preguntas hasta aquí, por favor. ¿Listo? Estoy abriendo los micrófonos para que todos puedan opinar. O alguna pregunta que tienen acerca del trabajo que tienen que hacerlo después. No quiero que después me manden por el chat, no quiero que me manden por el correo, porque a veces no tengo tiempo de contestarle todo. Díganme. Miss, el deber que que está en la plataforma es investigar sobre ellos, ¿verdad? Claro, O claro. ¿de ellos mismos o sacar la información? De ellos Los mismos. aportes que dieron para la sociología de la comunicación. Eso, sí, así es. Allá, aparte buscamos más información. Por supuesto, yo solamente les estoy dando como un pique de eso nada más, ¿no? Como para los nombres de los cuales debemos de buscar. Exacto, muy bien, sí. Listo. De ellos, sí. ¿Alguna otra? Goodman también es parte de ellos. Si acaso encuentran ustedes, Goodman también es parte de ellos, ¿no? Y solamente son los aportes, ¿verdad? Claro, son los aportes. ¿Preguntas, por favor? Miss, sobre Carlos Hoagland, a donde se centra sobre el análisis psicológico, los efectos de las más medias, de las más medias. ¿Más media a qué se refería? De los medios de comunicación. Medio de comunicación. Sí, así es. Todo, todo donde usted lea más media está significando los medios de comunicación, ¿sí? Los medios de comunicación de masas. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta para cambiar la diapositiva? Si copiaron los nombres. Espero que el trabajo lo hagan bien. Recuerden que los trabajos autónomos valen 10 puntos, que eso de su parcial, ¿no? Miss, tengo una pregunta. ¿Estas diapositivas están en la plataforma? Por supuesto. Sí, están en la plataforma. También está grabada la clase. A ver, ¿existe alguno más? ¿Alguna otra? Vamos a cambiar entonces la diapositiva para continuar con lo que es la realidad social. Entonces, la realidad social sabemos que es el conjunto de actuaciones multiformes de muchas personas que se comportan en diferentes formas y actúan unos a otras dependiendo cómo ellos viven en sociedad. El ser humano vive en sociedad, forma parte de ellos, ¿verdad? Y esto pues influencia mucho su entorno. Nosotros como seres humanos, si estamos dentro de un evento social,
va a influir en nuestras mentes la forma de comportamiento dentro de esto. Esa es la realidad social. Las actuaciones que el ser humano se va adaptando y se va ejerciendo dentro de su entorno, ¿no? Dejando siempre una huella muy notable de lo bueno o lo malo que nosotros hemos mantenido la relación de ese grupo como ser individual. Todas las personas que vivimos en una realidad social siempre vamos a formar parte de un entorno. Y eso es lo que nos hace que tengamos nosotros las interacciones dentro de los individuos. Pero esa realidad social va a interferir muchísimo por algunos factores, sea endógenos del propio yo y exógenos que son de lo externo. Esta realidad social tiene que ver mucho con cómo yo evoluciono dentro de un medio de comunicación o cómo me puedo catalogar dentro de un grupo de personas. Entonces, estos factores, vamos a cambiarla, estos factores endógenos siempre se mantienen con influencia de un sistema, que este sistema pues tiene siempre que ver con la influencia de cada uno de nosotros o cada uno de los demás que influyen hacia nosotros. Y así pues tenemos los elementos que operan en una sociedad. El subsistema básico o formas fundamentales, que son los grupos. Esos subsistemas básicos sabemos que nosotros, les decía, cuando comenzamos a hablar de sociología, siempre hablamos primero que existe el primer sociedad o el primer núcleo de sociedad que existe en el ser humano es el núcleo familiar. Es decir, el hogar nuestro de papá, mamá, hermanos, primos y los abuelitos y los tíos. Ese es el primer núcleo de sociedad que nosotros vamos a formar. Esos son las familias que siempre van a ser grupos iguales. Nadie puede irse, la madre, por más malcriado que sea su hijo, se va a ir en contra de su hijo. Y tampoco lo va a acusar ante otras personas, lo que es. Siempre tiene que defenderlo porque así es el núcleo. Y luego ese núcleo familiar se va abriendo hacia grandes instituciones más grandes, grupos más grandes, ya sus vecinos, sus amigos del barrio, y van a ir formando después organizaciones, grupos deportivos, instituciones, como ahora nosotros tenemos la institución nuestra, se llama, ¿cómo se llama la institución nuestra? ¿Cómo se llama la institución donde están educando ustedes? A ver, Universidad de Guayaquil. Muy bien, Pública. te Es una institución. felicito. Eso, muy bien. La Universidad de Guayaquil, ¿verdad? Y lo más pequeño, luego, ¿qué viene después de la Universidad de Guayaquil? ¿Cuáles serían las instituciones? Las carreras. La Las facultad. facultades, muy bien, las facultades. Y luego las carreras, ¿verdad? Donde cada uno de ustedes se identifica en una facultad. Usted sabe que en una facultad pueden existir varias carreras, pero usted se identifica en un grupo más pequeño que viene a ser su carrera. Entonces, como en ese grupo, usted sabe que se están formando para ser futuros comunicadores. Y no puede irse usted a una carrera de administración donde pronto no va a encontrar lo suyo. Lo suyo es ser comunicador exitoso, ¿verdad? Entonces, todos esos grupos o subsistemas siempre vamos a estar conectados a un algo, ¿verdad? A un Estado, que es el que nos gobierna y tiene leyes y el que nosotros tenemos que seguir esas leyes para estar en esa institución. Si usted tiene un grupo deportivo, de pronto hay un líder que maneja todo el grupo, que es el presidente de ese grupo que usted tiene, y él es el que mantiene todas las mociones que ustedes dicen y solo llegan a una propuesta. Y esa propuesta pues tienen que cumplirlo todos los que quieren ser socios. De caso contrario, pues los despiden, ¿verdad? Esa es una organización. Esos subsistemas básicos y fundamentales son los que van a operar en una sociedad. Una sociedad, para poder trabajar en un medio de comunicación, lo necesitamos. Tenemos que encontrarnos con grupos de personas que tienen varias formas, estructuras de comportamiento, de caracteres, pero vivimos en una sociedad donde tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos a ellos. Y por ende, pues después vamos a hacer un solo grupo, ¿no? Un solo equipo. Entonces, no es lo mismo un grupo que un equipo. Cuando hablamos de un equipo, estamos hablando de que todos tenemos que conformar un solo mensaje o conformamos una sola idea y hemos concretado después de un análisis general. Las motivaciones de la actuación social
también son elementos primordiales, que yo lo sé también tomar esto, es como la ambición, los aumentos de prestigio, los medios de comunicación, la decisión de voluntad. Esta motivación de actuación social depende de cada uno de nosotros. Si yo estoy trabajando en un medio de comunicación y comienzo como reportero, tengo que conformarme por el momento, pero luego ya veo que en realidad como reportero soy muy exitoso, el gerente de la empresa se da cuenta que usted puede también ser de pronto un presentador y lo pone a prueba y se da cuenta que es exitoso. Luego va a ser un jefe de edición y luego usted puede llegar hasta ser el gerente de esa producción de noticias. ¿Por qué? Porque nosotros siempre buscamos, vemos esa ambición, siempre vemos dentro del ente social cómo actuamos dentro de un medio ambiente con una ambición de hacer algo, ¿no? Una ambición, por supuesto, positiva. Ustedes ahora están estudiando y su ambición y su meta es de llegar a ser un buen profesional en lo que es la comunicación. Entonces, siempre tenemos esa ambición, vamos a aumentar los prestigios, pero tenemos que también saber acatar normas, valores, y por ende, pues, el rol que yo estoy desempeñando para la distribución del poder más tarde, como yo les había dicho. En forma jerárquica, uno va subiendo los puestos y cuando se da cuenta, pues, que ya es un gerente de producción, donde en su mente lo tenía así, de pronto como una futura meta, pero usted lo llevó. ¿Por qué? Porque siempre fue exitoso. Y la persona exitosa es aquella investigadora, aquella que se autoeduca, que ve experiencias, busca experiencias para hacerlas propias y hacerlas luego, ver qué le va a servir en su parte profesional. El control social, eso nosotros vemos en la realidad social. Usted es empleado de una empresa, siempre va a ver, le va a decir, Noemí, llegaste tarde, tienes media hora que llegaste tarde, pero el día de mañana espero que no lo vuelvas a hacer porque si no vas a mantener multas en tu trabajo por siempre llegar tarde. Entonces, eso es el control social, el castigo, las alabanzas. Bueno, como tú eres siempre disciplinada, Noemí, llegas siempre temprano, yo te voy a poner 10 porque en realidad siempre estás cumpliendo con todas las tareas y todo. Son ejemplos, ¿no? Entonces, siempre el control social es importante. Los sistemas de comunicación son también básicos dentro de una empresa porque siempre existe la sociología gerencial, que es donde cada uno tiene un jefe y por ende pues va a llevar todas las normas que necesita tener para poder llevar su trabajo bien. Muchas veces la falta de contactos, por eso nosotros tenemos contactos hasta por el chat, y aquellos que no están incluidos en el chat, lamentamos mucho porque no se enteran de muchas cosas que yo les sé poner mensajitos que les va a servir muchísimo. Entonces, si no están, únanse. La falta de contacto hace que en realidad el sistema de comunicación de ustedes vaya a ser disminuido. Y de pronto dice, una amiga me dijo que haga esto, pero si usted no llegó a las fuentes donde se informó, es imposible, su amiga no le va a decir exactamente lo que dijo la maestra. Entonces es importante que ustedes siempre estén en comunicación y se incluyan a un grupo, acostúmbrese a un grupo y siempre ese grupo va a ser solo académico, como les dije al comienzo, ¿verdad? El círculo de donde nosotros estamos empleados están con Sociología 3.3 y ustedes cuando les llegue el mensaje, yo estoy seguro que ya todos los estudiantes, los 40 estudiantes de este curso están leyendo el mensaje que se les envía, ¿verdad? Vamos a cambiar la diapositiva para seguir viendo. Sí, dígame. Disculpe, preguntas. Una compañera le falló el internet y quiere otra vez ingresar, si puede hacer el favor de aceptarla. Pero no me sale. No me sale admitir. No me sale. Bueno. Dígale que vuelva a ingresar. Gracias. Bien. Entonces, ahí nosotros, dentro de esos elementos que hemos visto, estamos viendo también cómo se producen los cambios sociales. El cambio social en un individuo es el que se produce cuando algún ente no determinado es capaz de transformar nuestro estilo de vida. Las transformaciones socioculturales que estamos manteniendo nosotros actualmente hacen que cambiemos también la forma social nuestra. Nosotros estamos dentro de una institución y tenemos una forma de vida muy diferente.
hemos cambiado nosotros totalmente a nuestra sociedad. Esta pandemia cambió totalmente a la sociedad. Por favor, los micrófonos. Ha cambiado totalmente y nos damos cuenta que estamos viviendo una vida más familiar. De pronto ustedes cuando estaban presencialmente no tenían mucho contacto con papá, con mamá, con sus hermanos, pero como esta pandemia nos ha obligado a estar en casa, estamos dándonos cuenta qué hace su mamá, cómo se sacrifica su mamá para mantenernos el alimento a la hora de vida, para atendernos. Sin embargo, nosotros no la comprendíamos antiguamente cuando te decían, de pronto, Fernanda, deja limpiado el cuarto, y, pero que tengo clases, mamá, a las 7 de la mañana, ¿cómo quiere que haga? Entonces, nos estamos dando cuenta cuál es el sacrificio que estaban haciendo ellos, y ahora, como estamos conviviendo en casa, nos estamos ya reconociendo, conociendo sus papás, están conociendo cuáles son sus caracteres, su forma de comportamiento, cómo se comporta el... Esos son los cambios sociales que existen en el individuo. Esos factores externos, esos factores internos, como yo les había dicho anteriormente, tienen que ver muchísimo. El propio yo que estoy viviendo como un factor interno es el cambio que tenga entre los grupos, o tengo a mis padres que se están divorciando, vamos a tener un cambio nosotros, un cambio de nuestro yo, un cambio social totalmente que va a ser en realidad visto por tus amigos y te va a decir, ¿por qué te encuentras así, Steffi? ¿Por qué estás así triste? Entonces, eso de ahí hace que hasta la fase de la persona va a cambiar. Entonces, ese cambio interno, ese factor interno va a cambiar muchísimo dentro del propio yo. Y hace que también dentro de lo que estamos en sociedad, vamos a tener también un cambio diferente. En cambio, los factores externos, como les decía, si nosotros en este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de pandemia, tenemos un factor externo que está cambiando totalmente la parte de ese impulso de ir a donde los compañeros, donde los amigos, ir a una fiesta. ¿Por qué? No podemos salir. La mejor vacuna que existe para la pandemia del COVID-19 es quedarse en casa, porque ahí nadie nos va a infectar, nadie nos va a contaminar. Entonces, ese cambio externo hace que usted dice, ¿y hasta cuándo vamos a estar en casa? Yo quiero verme con mis amigos, quiero ir a jugar, quiero ir a hacer deporte, quiero irme al cine, quiero ir a comer afuera. Entonces, este cambio cultural hace que produzca un contacto cultural diferente. Entonces, esto es uno de los cambios que más van a producir esos cambios sociales a nivel de todo lo que nosotros conocemos como ambiente de nuestro entorno. Bien, vamos a cambiar y vamos a ya mismo a culminar la clase teórica presencial, como estamos viendo, virtual, porque vamos a entrar a Moodle para poder trabajarlos ahí. Van a tener un trabajo tutorial donde yo los voy a seguir. Vamos a seguirlos ahí. No se vayan a salir, por favor, porque yo los estoy tomando en cuenta en el momento que ustedes están entrando a su módulo. Los cambios intencionales también, que son planificados voluntariamente a través de la intervención social. Y aquí podemos diferenciar muchísimo de esos cambios intencionados, que son un cambio desde arriba, decimos, es decir, desde un gobierno. No pueden salir de casa, tienen que mantenerse, no pueden ir a trabajar a sus labores presenciales, tienen que hacer teletrabajo. Esas son las leyes de arriba, ¿no? Tenemos que acondicionarnos a eso. Pero te hacen cambiar también una opinión a ti como ser humano. Pero a mí sí me gusta mi trabajo presencial. Pero tenemos que cumplir, ¿por qué? Porque podemos contaminar, ¿verdad? El cambio planificado desde abajo es la organización pequeña que nosotros siempre buscamos cómo vamos, de acuerdo a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Y por supuesto también los cambios naturales que son no provocados ni tampoco planificados. Es decir, si nosotros estamos yendo tranquilamente a nuestras oficinas a trabajar, pero de pronto existe una catástrofe de un sismo bastante fuerte, vamos a preocuparnos, vamos a asustarnos y vamos a tener que salir de la oficina. Eso no está planificado, eso no está provocado, pero el cambio va a existir.
inmediatamente. Nosotros vamos a tener un cambio social, tal vez del temor, el miedo de entrar a ese lugar, que puede haberse aflojado alguna pared, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se les tenía que decir acerca de lo que es la realidad social y cuáles son los cambios que vamos a cambiar para poder ver qué es lo que nosotros teníamos como proceso de socialización y cuál es la realidad social que están presentando. Entonces, aquí vamos a centrar en sí que un cambio social de la realidad social es la sociedad postindustrial, donde nosotros estamos hablando de que nuestro país ha cambiado, sí, porque somos postindustriales. Nosotros ya somos portadores de grandes exportaciones y eso va a mejorar nuestra economía a nivel del país. Que nosotros estamos utilizando la nueva tecnología como es el Internet y también educarnos por vía virtual como lo hacen a nivel mundial. Ya esa es una sociedad postindustrial que estamos haciendo, que estamos siendo sometidos más que todo a una ley donde nos trascienden los medios de comunicación social. Y ahí pues podemos entender que la sociedad actual se ha remitido siempre a un cambio social. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos sociables y por supuesto adaptables a ciertos medios, a cierta forma de ser, y esto trae un significado a cada uno de nosotros y a todas las sociedades. También la concentración demográfica, estamos viendo que nosotros tenemos ya las ciudades donde tenemos mucha migración de las personas que son de otros países latinos que vienen a nuestro país, pues porque nosotros estamos dolarizados. Entonces ellos comienzan a hacer su propio negocio y también ya van a definirse los valores de ellos. Ustedes ven que ellos no van a respetar nuestra forma de comportamiento, porque ellos traen otra forma de cultura, pero tienen que adaptarse. ¿Por qué? Porque están dentro de un lugar donde tienen leyes propias que tienen que asegurarse para poder subsistir dentro de ese lugar. Vemos también como otro de los factores un aumento de las clases sociales, que ahora ya tenemos clase social media para arriba, ya no tenemos clase social media para abajo. Ya toda persona, por más humilde que sea, ya tiene su plasma, ya tiene su equipo de la lavadora, que ya tiene su refrigeradora, que ya tiene su celular ultramoderno. Entonces ya estamos en una clase media para arriba. Ya no estamos hablando de una realidad que a veces pensamos que existe, no tenemos, pero sí hay, sino que lo sabemos transportar en esa forma. Y toda la modernización del aumento de las redes de comunicación y transporte, eso hace que nosotros tengamos ya un cambio social y que vemos que ya estamos viviendo un nuevo mundo y que ya muy pronto tenemos la aerovía también, que nos hace un cambio social diferente a otras provincias que no la tienen. Entonces esto hace que nos modernicemos, nos modernicemos y aumentemos la red de personas que tienen una realidad social con un ambiente grande. El aumento progresivo de las TIC y su aplicación en todos los ámbitos. Antes había dificultad para adaptarse a ellos, pero ahora nos damos cuenta que no, porque estamos viviendo una modernización, una globalización dentro de la tecnología, y ya todos los centros educativos a nivel nacional estamos haciendo en esta misma forma de dar las clases online, es decir, que nos estamos adaptando a eso. A pesar que somos migrantes, que nacimos de los 60 para abajo, somos migrantes de la tecnología, ustedes son nativos, pero sin embargo, esto hace que nosotros nos adaptemos a este nuevo ambiente porque eso exige la sociedad y tenemos que adaptarnos. La creación del estado del bienestar, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos adaptándonos a este medio para estar con un bienestar bien, podemos trabajar tranquilos, no nos va a desarrollar ningún trauma, trabajar por vía online. Tenemos que actualizarnos y si no lo sabemos tenemos que capacitarnos, porque ese es el mundo moderno, ese es el mundo de la socialización moderna. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que siempre va a hacerse dentro de los servicios públicos,
el desarrollar el bienestar, el estado de bienestar de todos sus trabajadores, adaptándonos a ese medio ambiente que tenemos, adaptándonos a esa nueva forma de vida. Ese teletrabajo para nosotros pues era nuevo, tuvimos que adaptarnos al teletrabajo, ahora tenemos las clases virtuales y tenemos que adaptarnos porque somos seres cambiantes. Yo les decía la vez pasada que la sociología es dinámica, no es estática. Peor la sociología de la comunicación, porque tantos medios de comunicación que tenemos ahora hace que nosotros seamos ya más modernos. Ya tenemos en el mismo móvil, nosotros podemos ver televisión, podemos escuchar música, podemos escuchar noticias, podemos ver videos, podemos tomar fotos. Esa es la forma del estado de bienestar que exige el medio, el Estado. El poder del Estado hace que todos seamos así, que nos actualicemos para no estar viviendo una frustración, porque ya estamos en una sociedad moderna. El aumento del tiempo libre y desarrollo de la sociedad del ocio, por supuesto. Nosotros no vamos a estar siempre estudiando y tampoco dándoles clases constantemente. Ustedes tienen un horario X y con eso pues también tienen un desarrollo de sociedad del ocio, porque todos necesitamos descansar. Nuestro cerebro se agota, nuestro organismo también, y por supuesto necesitan tener siempre ese lapso de espacio para que ustedes puedan estar libres en hacer las actividades que ustedes quieren en el momento ocio. La incorporación de la mujer al mundo laboral fue exitosa. Antiguamente, pues la mujer no podía ser una gerente de empresa, no podía ser una presidente, pero actualmente, pues, como se involucró al mundo laboral, se dieron cuenta que la mujer es muy intuitiva, muy minuciosa para hacer sus actividades y por supuesto también tiene una mentalidad bastante amplia para poder desarrollar cualquier trabajo que se le ponga al frente. Nosotros no podemos decir nunca no, tenemos que siempre decir sí puedo, cubriendo cualquier cantidad de barreras que lo van a ayudar para que uno gane experiencias y esas experiencias le van a dar para poder ser exitoso en su trabajo. El paso del modelo de familia extensa al de la familia nuclear. Ustedes se dan cuenta, nuestros padres, o de pronto ustedes no, sino sus abuelos, han tenido una gran cantidad de hijos, pero sin embargo, las mamás modernas, como las mamás de ustedes, tienen 2 o 3, no tienen más. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la parte familiar de mantener una familia bien, que esté educada, que tenga todas sus comodidades necesarias, hacen que se abstengan a tener más hijos. Tener 1, 2 o 3, mantenerlos bien educados, que sean felices y no tener 10 hijos que van a estar sin educarse, no van a tener cómo vestirse y van a ser infelices. Entonces, eso es importante, ¿no? El descenso de la natalidad, ustedes se han dado cuenta, ya existen los medios de protección donde se les está educando a todos los jóvenes cómo pueden ellos controlar esa natalidad por la planificación familiar, y el descenso de la mortalidad infantil, por supuesto, hace que haya un aumento de esperanza de vida. ¿Por qué? Porque ya se tienen los cuidados extensos de lo que se tiene que ver con cuando nace un niño, ya tiene que saber que tiene que ir donde el pediatra, ya no hacen las atenciones de los partos en casa, sino que tienen que ir al hospital, hasta las partes étnicas, los grupos étnicos de la Amazonía, de la sierra, ellos buscan ya un hospital, ya tienen ese conocimiento de que no existe la partera, sino que tienen que buscar una atención médica donde va a ser atendido tanto la madre como el padre, el hijo y el padre a educarlo para que sea un buen padre. Entonces ya se está educando esto y ya se ha hecho esto que haya un descenso de mortalidad infantil muy grande, porque ya pues como asiste a un hospital se lo puede auxiliar en cualquier momento. Bien. Hasta aquí vamos a dejar, terminamos ya este capítulo de lo que es la introducción de los medios de comunicación, sociología de la comunicación, porque en las otras clases vamos a ver otro de los temas sobre el Estado, ¿no? Vamos a pasar a la sala antes que vayan a dispersarse. Quiero que enciendan todas sus cámaras porque quiero tomarles la foto, quiero que pongan su carita alegre a sí mismo para tener las evidencias. Debo decirles que ustedes están saliendo en las redes de la universidad. Yo me quedé admirada
el día de ayer cuando salió la foto del grupo de ustedes. Y quiero que ponga su carita a la niña que tiene esa imagen, maybe a Vicencio.